uso de lenguaje y comunicación incluyente, no sexista y accesible en textos y comunicados oficiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Unidad 3. Técnicas para el uso del lenguaje incluyente, parte 2. La comunicación visual y gráfica forma parte también del lenguaje incluyente. Y en este sentido, se refiere a la representación de forma equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes que vamos a utilizar como parte de nuestras piezas de comunicación. Se trata de incluir representaciones fotográficas y pictóricas que contribuyan a romper sobre todo los estereotipos de género, que no encasillemos en los roles tradicionales a las mujeres y a los hombres a través de las imágenes que vamos a emplear en nuestras piezas gráficas. A continuación se presentan las premisas que deben considerarse para favorecer una comunicación visual incluyente. La primera de ellas se representa con esta fotografía y es el hecho de mostrar a mujeres y hombres participando juntos de manera libre de estereotipos y de manera coordinada, colaborativa. A continuación vemos la aplicación de otra premisa del lenguaje incluyente en la comunicación visual, y es incluir a hombres realizando tareas domésticas y de cuidado de las niñas, niños o incluso de adultos mayores y otros integrantes de la familia. Es decir, romper con estos paradigmas de los cuidados en donde tradicionalmente se encasilla a las mujeres y aperturarlo a una nueva lógica en donde se incluya a los hombres como parte de estas actividades. Otra de las premisas es mostrar a mujeres y hombres realizando juntos, un trabajo doméstico o utilizando productos que están asociados con esta actividad. Es decir, esto implicaría la participación de unos y de otras en la distribución de las tareas domésticas, en donde haya un trabajo equitativo en materia de cuidados. Otra de las premisas que se aplican para el lenguaje incluyente en el contexto de la comunicación visual es desasociar a las mujeres de los papeles domésticos y de los roles tradicionales y poderlas incluir en otros modelos colaborativos, laborales, empresariales, que impliquen un rompimiento de esos estereotipos. También es importante presentar a las mujeres en los espacios públicos, no solamente como dominio del espacio privado, sino también en la vida cotidiana, en el ámbito económico, en la participación política, en la educación, ejerciendo liderazgo, es decir, formando parte de una sociedad en donde ellas refrendan su posición, refrendan sus derechos de manera abierta y demostrada a través de estos gráficos. Otra de las premisas es incluir de forma equitativa a las mujeres y a los hombres en espacios profesionales prestigiados tanto social como económicamente. Es decir, por ejemplo, en esta imagen vemos a una mujer sonriente en una reunión de trabajo, muy probablemente es una ejecutiva y forma parte de un buró, quizás de un despacho, en donde ella también se siente cómoda y competitiva. Otra de las claves para promover la inclusión en el lenguaje gráfico es mostrar a las mujeres también con deseos y voluntades propias. No solamente se trata de mostrarlas en sus roles tradicionales de madres, de esposas, de trabajadoras, sino también, como en esta foto, de viajeras, de emprendedoras, de artistas. Es decir, demostrando que para las mujeres hay mucho más horizonte
que los roles tradicionales en los que se les encasilla. Y la proyección de esta voluntad propia tiene mucho que ver con posicionar una imagen de autonomía y de libertad para las mujeres. Es importante que se eviten los referentes masculinos para poder representar, por ejemplo, posiciones de poder, de decisión y de competitividad. También hay que incluir a las mujeres en esos contextos. Si por alguna razón no tenemos una imagen que represente a mujeres y hombres en igualdad, es posible que se pueda utilizar una imagen en la que una mujer juegue un papel tradicionalmente asociado al ejercicio del poder y la toma de decisiones. Por ejemplo, una candidata en un cargo público, una magistrada, presidiendo una sesión de trabajo, una funcionaria de casilla como presidenta de mesa, una empresaria, es decir, una mujer que demuestre el ejercicio del poder. El lenguaje incluyente también involucra la representación y el reconocimiento de derechos para grupos socialmente y históricamente discriminados. Además de las mujeres, también se trata de visibilizar a otros grupos que han sufrido en posiciones de subordinación, de discriminación y de exclusión social. Ejemplo del uso del lenguaje incluyente para hacer referencia a los grupos históricamente discriminados los tenemos aquí. Desde el lenguaje discriminatorio pudiéramos hablar de los ilegales, los pobres, las sectas religiosas, los sidosos, los viejitos, las personas vulnerables, discapacitados, sordo, inválido, deficiente mental o gay. Sin embargo, el lenguaje incluyente nos da muchas otras posibilidades, como por ejemplo hablar de las personas migrantes indocumentadas, es decir, no se trata solo de migrantes masculinos, sino que además no se les debe posicionar en una conducta delictiva, sencillamente se debe expresar la condición jurídica que en todo caso se encuentra. Personas migrantes indocumentadas, personas en condición de pobreza en lugar de decir pobres, grupos religiosos en lugar de sectas, personas con VIH en lugar de sidosos, personas adultas mayores en lugar de los viejitos, personas en situación de vulnerabilidad en lugar de personas vulnerables. Es decir, las personas por sí mismas no tienen la categoría de vulnerable. Su condición de vida, su posición económica, etcétera, es la que los pone en situación de vulnerabilidad. No es la persona, es su contexto. Y esto hay que posicionarlo, hay que visibilizarlo. Las personas con discapacidad y no discapacitados, la persona con discapacidad auditiva o persona sorda, y no solamente decir sordo, la persona con discapacidad física y no decir inválido, o la persona con discapacidad intelectual para no tener que decir deficiente mental. Y en el caso de las personas de la comunidad LGBTTI, se puede hacer esta alusión en lugar de mencionarles como gays. Es importante también mencionar que el lenguaje incluyente debe formar parte del espacio institucional también cuando se llega al ámbito de las profesiones, los cargos y los oficios que se desempeñan. En el caso, por ejemplo, de los títulos profesionales, se debe reflejar el sexo de quienes los sustentan o los ejercen. Por ejemplo, si habláramos desde el lenguaje sexista, pudiéramos hacer alusión a un ingeniero, mientras el lenguaje incluyente nos puede decir, usa los artículos y los sustantivos en el genérico masculino y en el género femenino para aludir a la ingeniera y al ingeniero, no dejar excluido a nadie. En la frase sexista senadores tendríamos que incluir
la senadora y el senador, o las senadoras y los senadores. Y cuando hablamos, por ejemplo, solamente de magistrado, estaríamos dando una connotación eminentemente masculina. El lenguaje incluyente nos dice la magistrada y el magistrado, que haya un desdoblamiento del lenguaje para aludir a ambos sexos. ¿Por qué es importante usar el lenguaje incluyente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No solamente porque se trata de cumplir la normatividad que marca tanto la legislación como la política nacional de igualdad, así como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en donde aplican estos conceptos, sino que también el lenguaje incluyente escrito debe utilizarse en todos los documentos que produce el tribunal, en los textos que utilice, en los productos comunicativos impresos o electrónicos, para la radio, para la televisión, y que sirvan para hacer difusión, así como en la comunicación verbal institucional. El lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones tanto internas como externas del tribunal hablan por sí mismas de la institución y en ese sentido también reflejan su postura a favor de la igualdad y la diversidad. El uso de un sistema de comunicación incluyente a través del lenguaje, las imágenes y los iconos permite mostrar una imagen coherente del compromiso que guarda el tribunal en materia de igualdad. También permite visibilizar la presencia y la participación de las mujeres en la vida política, es decir, en el ejercicio pleno de sus derechos a la participación, a la representación y a la toma de decisiones. Igualmente permite sensibilizar respecto a la igualdad tanto al interior del tribunal como en sus relaciones con el exterior, es decir, permite un marco de congruencia entre la manera en que el personal y las políticas institucionales del tribunal se reflejan al interior y su proyección hacia el exterior. Y finalmente, también promueve la reflexión a favor de la igualdad y la paridad de género, sirviendo como modelo de expresión verbal y escrita para los partidos políticos y actores sociales vinculados al quehacer del Tribunal Electoral. Es decir, la práctica que promueve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de lenguaje incluyente, evidentemente impacta también en los actores que se vinculan con el propio tribunal. Como bien se dice aquí, los partidos políticos y otras instituciones que están vinculadas con este sector. Es importante comentar que para hablar del lenguaje incluyente y el empoderamiento de las mujeres, sacarlas de la invisibilidad, se vuelve fundamental impulsar una agenda pública que favorezca el liderazgo político de las mujeres. Para ello se requiere que los sistemas electorales, que no son neutros, respeten la incorporación de la perspectiva de género en su quehacer institucional. Segundo, que los tribunales electorales, que juegan un papel determinante para garantizar y promover el cumplimiento de la legislación electoral, lo hagan con perspectiva de género. Tercero, se requiere promover y fortalecer los liderazgos de las mujeres, desde base, desde las comunidades, desde los municipios, los estados y a nivel nacional e internacional. Es importante que las mujeres puedan, primero que nada, identificar, reconocer y ejercer el liderazgo que les conlleva. Cuarto, facilitar asistencia técnica y capacitación a legisladoras y legisladores, así como al funcionariado público, como pueden ser los ministerios públicos, el Parlamento, la Judicatura, la Comisión Electoral, también las Fuerzas Armadas que ahora están a debate, la policía, entre otros. Sobre todo para reforzar la política nacional en materia de igualdad y de participación política
de las mujeres desde un ámbito de derechos, ¿no? De derechos políticos electorales, donde las mujeres puedan planificar, participar en políticas públicas, en el diseño y el ejercicio del presupuesto, y que haya una correlación entre lo que puedan aportar las mujeres en materia de quehacer público, de planeación de políticas públicas, y este enfoque que refrenda el derecho que tienen a poder organizarse, asociarse y presentarse incluso a las candidaturas para aspirar y poder ejercer cargos de elección popular que les puedan ser conferidos y confiados por la propia ciudadanía. Como hemos visto a lo largo de todo el curso, desde la primera unidad hasta esta última, el lenguaje incluyente es sin duda una herramienta fundamental para promover la igualdad sustantiva, no solamente al interior de las instituciones, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también para poder promover este lenguaje incluyente y esta visión de la igualdad, a favor de la igualdad, más allá de las cuatro paredes del tribunal. Es decir, incluso incidir en su propio personal, no solamente en el espacio institucional, sino también en el espacio personal, va a permitir este cambio urgente que se requiere en nuestro país en materia de igualdad y equidad de género. Sin duda alguna, vamos dando pasos hacia adelante. El que un tribunal electoral como este, a nivel federal, esté realizando esfuerzos a través de capacitación, de la publicación de una guía de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, forma parte de todo este trabajo que incluso está derivando en tesis y sentencias que van abrevando, que van enriqueciendo la práctica del lenguaje desde una visión justamente que incluya a todos los sectores de la sociedad y que permita que se les reconozca en su derecho, pero también en su oportunidad de ser considerados como parte de un todo desde la propia diversidad que implica una sociedad como la nuestra. Muchas gracias.